Tic, 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 tic. Noticia de último minuto, quitan el fuero presidencial este día, 26 de noviembre de 2020, no deja de ser histórico porque quitan el fuero presidencial. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, pues vamos a revisar lo que está saliendo en estos momentos en distintos medios. Por fin el retiro al fuero presidencial fue aprobado y el decreto se perfila para ser enviado a los congresos de los estados, y una vez que 17 de los 32 lo ratifiquen, se plasmará en la Constitución. Los senadores aprueban por fin este fuero presidencial. El dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, luego de ser avalado por unanimidad, busca que el mandatario federal en turno, y esto hay que aclararlo, pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. Aquí está el comunicado, la información de parte del Senado de México, donde dice que en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, esto es el 26 de noviembre, se votó, y aquí lo estamos viendo en vivo, este asunto relacionado con este tema. Así que ya fue aprobado, ya nada más faltan los detalles. La Cámara de Senadores aprobó el retiro del fuero presidencial y el decreto será enviado a los estados. Un acuerdo político previo a la votación de los coordinadores parlamentarios del Senado destrabó 2 años de divergencias entre la mayoría de Morena y la oposición del PAN, del PRI, de MC y del PRD como bloque de contención. Impulsaron que de igual forma se retire la inmunidad a los legisladores federales, que eso también es muy importante señalarlo. Aquí hay más relacionado con esto. Ya el acuerdo político previo a la votación entre la mayoría de todos ellos, a fin de que inmediato se impulse una reforma constitucional distinta para que se adicione la disposición de que los diputados federales y senadores se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos por lo que un juez puede perseguir al presidente de la República. Bueno, pues a final de cuentas, por fin se destraba este asunto, por fin lo tenemos, por fin se hace. Y bueno, pues nada más aclarar que esto no abarca a los expresidentes, sino estamos hablando de la actualidad del presidente actual y los subsecuentes, así como de los legisladores actuales y subsecuentes, es decir, diputados y senadores. Nadie, y sería cuestión de analizar la historicidad del fuero, que quizás en su momento, históricamente hablando, repito, pues era importante porque, como sea, aunque normalmente tuvimos en México un gobierno definido, había una cierta oposición, y esa cierta oposición normalmente era atacada. Entonces, en algún momento dado de esta historia de divisiones entre unos y otros, se logró tener el fuero, que, insisto, a lo mejor en su momento histórico, pues llegó a ser importante, llegó a ser algo trascendente, pero ya a estas alturas del juego, pues era algo, pues el fuero, una cosa es tener el fuero desde el punto de vista político y otra cosa es el fuero desde el punto de vista de la justicia. Es decir, el fuero me permite a mí tener discrepancias, el fuero a mí me permite tener divergencias, el fuero en sí me permite ser de la oposición. Ese era el valor histórico del fuero. El valor político, si lo quieren ver así. Pero ahora este fuero, en lugar de convertirse en un valor político y en un valor de justicia, se convirtió en un valor de la corrupción. Es decir, yo como legislador, yo como senador, yo como presidente, puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana, a final de cuentas, pues tengo fuero. Bueno, ojalá esto también incluya a los demás estados, que incluya el fuero a los gobernadores, que incluya el fuero a los presidentes municipales, porque ahí es donde se maquinan o empiezan a maquinarse toda clase de tranzas que ya las conocemos por todos lados. Es importante, falta, insisto, la tramitología correspondiente, pero es importante, obviamente para López Obrador,
era fundamental y por eso lo urgía cada rato en sus distintas mañaneras, porque él el 1 de diciembre, cuando cumpla 2 años, obviamente lo primero que va, o una de las 100 cosas que va a presumir, pues va a ser que ya se aprobó el fuero. Y la verdad es que sí es para presumir, la verdad es que sí es importante. Insisto, en su momento a lo mejor era fundamental tener el fuero, pero ahora ya no es necesario. Una persona, por el hecho de ser legislador o por el hecho de ser presidente, pues puede ser juzgado si comete algún acto de los que ya vimos, traición a la patria, que es muy difícil de confirmarlo, pero bueno, como sea, qué bueno que está plasmado, o un acto de corrupción, o cualquier otra tropelía, es decir, es un ciudadano como tú y como yo, que en algún momento dado se pueda enfrentar o enfrascar a este tipo de circunstancias y que el fuero no se convierta en lo que ha sido en los últimos años, en una capa protectora, en una especie de manto de impunidad donde pues se me permite hacer todo. Ahora, esto no tiene nada que ver con los expresidentes, porque los expresidentes sí pueden ser juzgados porque ya no tienen fuero presidencial. O sea, esto prescribió. El fuero, en sus casos, Calderón, Peña Nieto y etcétera, prescribió en el momento en que dejaron de ser presidentes. Ahora, que en algún momento dado, por ejemplo, el caso de Calderón, que pues todavía no se sabe si se va al PAN o no se va al PAN, pero que sigue su activismo político y en algún momento dado pudiera llegar, no digo ahora, no digo en las próximas elecciones, salvo que ocurriera algo pues ahí inusitado. Acuérdense que Calderón ya no tiene partido político, pero vamos a pensar hipotéticamente que Calderón pudiera ser senador, entonces en ese momento ya tiene fuero. Bueno, pues ya ni como senador ni como diputado tiene fuero, entonces no puede, se le puede juzgar en cualquier momento, lo mismo que a los secretarios de Estado, me refiero específicamente a Videgaray y a cualquier otro expresidente. Que no vayan tras de ellos, bueno, pues ese ya es otro tema. Lo importante aquí es que se aprobó el fuero presidencial. Sí considero que es algo importante, sí considero que es algo valioso y sí considero que es algo que vale la pena destacar. Que ninguno de estos malditos, como se llamen, tengan un fuero que ya a estas alturas vale absolutamente gorro. Pero aquí está, para que ustedes lo opinen, para que ustedes lo señalen, noticia de último minuto, quitan el fuero al presidente, a los senadores y a los diputados.